buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Cuando hablamos de budismo, tarde o temprano hay que hablar sobre cómo se originó el budismo. Las enseñanzas de un hombre fueron la piedra fundacional de este camino religioso. Es por eso que en este video vamos a conocer más acerca del Buda Gautama. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podéis hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Buda Gautama, también conocido como Siddhartha Gautama o simplemente Buda, fue un príncipe de Kapilavastu. Fue asceta, meditador, ermitaño y maestro espiritual. Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo y muchas escuelas Vaishnava, y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino hacia el nirvana, la liberación de la ignorancia, el apego, el renacimiento y el sufrimiento, mientras que en el hinduismo es venerado como Dayavatara y como aquel humano que logró dominar todos los siddhis. Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente indio durante unos 40 años. Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento. Según la tradición budista, nació en Lumbini, en lo que es actualmente Nepal, en el seno de una familia aristocrática en la ya desaparecida República Sakya. Renunció a la vida lujosa y después de varios años de mendicidad, meditación y ascetismo, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el título de Buda, que significa el despierto. Luego, el Buda viajó por la llanura ganguética, enseñando y construyendo una comunidad religiosa que incluía hombres y mujeres, laicos y monásticos. El Buda enseñó un camino medio entre la complacencia sensual y el ascetismo estricto, común a esta región de la India. Su camino espiritual incluía entrenamiento ético y prácticas meditativas como dhyana y atención plena. El Buda también criticó las prácticas de los sacerdotes brahmanes como el sacrificio de animales. Murió en Kushinagar alcanzando el paranirvana. Desde entonces ha sido venerado por numerosas religiones y comunidades a lo largo de Asia. Varios siglos después de su muerte, la comunidad budista compiló sus enseñanzas en extensas colecciones, entre ellos los discursos o sutras y los códigos monásticos o vinaya. Estas enseñanzas se transmitieron en dialectos prácritos como Pali, a través de una tradición oral en las diversas comunidades que se extendieron por la India. Las generaciones posteriores compusieron textos adicionales como tratados sistemáticos o el Abhidharma, biografías del Buda, colecciones de cuentos populares sobre sus vidas pasadas o Jataka y discursos adicionales como los Sutras Mahayana. Ya teniendo un resumen del Buda Gautama, empecemos a hablar sobre el nacimiento y los primeros años. Las primeras fuentes budistas afirman que el Buda nació en una familia aristocrática llamada Gotama, que formaba parte de los Sakya, una tribu indo-irania viviendo en la frontera moderna de India y Nepal. Según Akira Hirakawa, el estado Shakya era una oligarquía con los líderes alternando como jefes de la tribu. Hirakawa también señala que era poco probable que se hubieran dividido en las 4 castas. La capital Sakya era Kapilavastu. El padre del Buda era Suddhodana, un jefe electo tribal. Su madre, Maya, murió en su infancia y Mahapajapati Gotami lo crió como madrastra. La tradición budista considera que Lumbini, en el actual Nepal, es el lugar de nacimiento del Buda. Los primeros textos budistas contienen muy poca información sobre el nacimiento y la juventud de Gautama. Biografías posteriores desarrollaron una narrativa dramática sobre la vida del joven Gotama como príncipe y sus problemas existenciales. Si bien la tradición y la leyenda posteriores caracterizan a Suddhodana como un monarca heredero, descendiente de la dinastía solar de Ixuaku, muchos estudiosos piensan que Suddhodana
era el jefe electo de una confederación tribal, ya que la República de Sakya no era una monarquía hereditaria. En esa época existían en India muchas ciudades-estado llamadas Mahayanapadas. Eran comunes en esa época las repúblicas y señoríos con poder político difuso y estratificación social limitada, las cuales son conocidas como Gana Sanghas. No parece que esta comunidad hubiese tenido un sistema de castas. No era una monarquía y parece que estaba estructurada ya sea como una oligarquía o como un tipo de república. La estructura gubernamental Gana Sangha era una alternativa política más igualitaria que las altamente jerarquizadas estructuras de otros reinos. Estas últimas parecen haber influido en el desarrollo de las jerarquías tipo Ramana o las tipo Jain y la Sangha budista, que tendieron a una estructuración monárquica tipo védica. Según biografías tradicionales posteriores como el Mahabhastu y el Lalitavistara, en la noche en la que Gautama fue concebido, la reina Maya soñó que un elefante blanco con 6 blancos colmillos entraba por su costado derecho. 10 meses lunares más tarde nació Siddhartha. De acuerdo a la tradición Sakya, la reina Maya debía dar a luz en el reino de su padre, así que cuando se acercaba el día del alumbramiento, dejó Kapilavastu. Sin embargo, estaba dicho que su hijo nacería en un jardín en el camino entre Kapilavastu y Lumbini, bajo un árbol sala. El día del nacimiento del Buda es ampliamente celebrado en los países de tradición Theravada. A dicha celebración se le conoce como Vesak. Diversas fuentes sostienen que la madre del Buda Gautama murió al momento de su nacimiento. Otras dicen que fue unos cuantos días más tarde y otras sostienen que fue luego de 7 días. Según la leyenda biográfica posterior, el niño recibió el nombre de Siddhartha, que significa el que logra su propósito. Durante las celebraciones del nacimiento, el ermitaño vidente Asita analizó al niño para las 32 marcas de un gran hombre y anunció que el niño se convertirá en un gran rey o en un gran monje asceta. Según los relatos legendarios, Suddhodana celebró una ceremonia de imposición de nombre e invitó a 8 eruditos brahmanes para que predijesen el futuro de su hijo. Todos dieron una doble predicción: o que el bebé se convertiría en un gran rey o bien llegaría a ser un gran hombre santo. Kaundinya, el más joven brahmin, logró hacerse a la fama de ser el único que predijo inequívocamente que Siddhartha se convertiría en un Buda. Según los primeros textos budistas de varias escuelas y numerosos relatos postcanónicos, Gautama tenía una esposa, Yasodhara, y un hijo llamado Raula. Además de esto, el Buda en los primeros textos informa que viví una vida muy consentida, con monjes en la casa de mis padres. Las biografías legendarias como el Lalitavistara también cuentan historias de la gran habilidad marcial del joven Gautama, que se puso a prueba en varios concursos contra otros jóvenes Sakya. Las primeras fuentes simplemente representan a Gautama buscando una meta espiritual y convirtiéndose en una asceta o esramana después de desilusionarse con la vida laica. Sin embargo, las biografías legendarias posteriores cuentan una historia dramática más elaborada sobre cómo se convirtió en un asceta mendigo. Los primeros relatos de la búsqueda espiritual del Buda se encuentran en textos como el Ariyapariyesana Sutta, el discurso sobre la noble búsqueda, y su paralelo en chino, el Madhyama Agama. Estos textos informan que lo que lo llevó a la renuncia fue la contemplación sobre la vejez, la enfermedad y la muerte, y que podría haber un escape. Los textos tempranos también muestran la explicación del Buda para convertirse en un esramana de la siguiente manera: la vida doméstica, este lugar de impureza, es estrecha. La vida esramana es el aire libre y abierto. No es fácil que un hombre de familia viva una vida santa pura, completa y perfecta. El Dharmaguptaka Vinaya y el Mahabhastu están de acuerdo en que su madre y su padre se opusieron a su decisión y lloraron con lágrimas en los ojos cuando decidió irse. Las leyendas biográficas posteriores
Cuentan cómo el rey Suddhodana deseaba que su hijo se convirtiese en un gran rey y lo protegió de las enseñanzas religiosas, del conocimiento de la existencia del sufrimiento. Se dice que durante 29 años Siddhartha vivió como príncipe en Kapilavastu hasta el incidente de los 4 encuentros. Aunque el padre de Siddhartha se aseguró en proveerle todo lo que podía necesitar o desear, las escrituras budistas cuentan que el futuro Buda sintió que la riqueza material no era el objetivo final de la vida. Las biografías posteriores, como el Nidhanakata, continúan narrando que pese a los esfuerzos de su padre para ocultarle a los enfermos, los ancianos y el sufrimiento, el Sakyamuni dejó el palacio para reunirse con sus súbditos y, estando en ello, durante su recorrido vio a un hombre viejo. Cuando su cochero Channa le explicó que todas las personas envejecían, el príncipe continuó los siguientes trayectos fuera del palacio. Estando en ello, encontró a un hombre enfermo, un cadáver en descomposición y una asceta. Estos 4 encuentros deprimieron a Siddhartha Gautama, por eso se esforzó en vencer al envejecimiento, la enfermedad y la muerte, llevando la vida de una asceta. Esta historia de los 4 encuentros parece estar adaptada de un relato anterior del Digha Nikaya, que en su lugar representa la vida joven de un Buda anterior llamado Vipassi. Acompañado por Channa y montando su caballo Kantaka, Gautama renunció a su palacio y se dedicó a llevar una vida mendicante. Se dice que el sonido de los cascos del caballo fue apagado por los dioses para evitar que los guardias notasen su partida. Inicialmente, Gautama fue a Rajagaha, actual Rajir en el estado indio de Bihar, e inició su vida ascética pidiendo limosna en las calles. Después, los hombres de Bimbisara, rey del gran reino de Magadha, reconocen a Siddhartha y lo llevan ante él, y es así como se entera de su búsqueda. Bimbisara ofrece el trono a Siddhartha, pero este rechaza la oferta, mas promete regresar una vez haya alcanzado la iluminación. Todas las fuentes están de acuerdo en que el asceta Gautama practicó bajo 2 maestros de meditación yógica. Según los textos, así como los paralelos chinos, después de que llegase a dominar las enseñanzas impartidas por el maestro Arada Kalama, fue invitado por él a convertirse en colíder de la comunidad. Sin embargo, Gautama se siente insatisfecho por este logro en la práctica del yoga y se desplaza hasta donde está el maestro Udaka Ramaputta, convirtiéndose en su alumno. Con él logró altos estados de conciencia llamado la esfera de la percepción ni la no percepción. Sin embargo, Gautama se sintió insatisfecho con la práctica porque no conduce a la repulsión, al desapego, a la cesación, a la calma, al consentimiento, al despertar o al nirvana. Y una vez más se le preguntó que si quería tomar el lugar de su maestro y otra vez se sintió insatisfecho y partió de nuevo. Después de dejar a sus maestros de meditación, Gautama practicó técnicas ascéticas, como se puede ver en el Mahasakaka Sutta, y sus diversos paralelos, que según Analayo incluyen algunos fragmentos sánscritos, una traducción china individual, un sutra del Ekotarika Agama, así como secciones de la Lalita Vistara y el Mahavastu. Las técnicas ascéticas descritas en estos textos incluyen una ingesta mínima de alimentos y diferentes formas de control de la respiración. Estos textos informan que se volvió tan demacrado que sus huesos se hicieron visibles a través de su piel. En ese estado le llega un recuerdo de su infancia donde ve a su padre arando el campo y logra un estado concentrado y atento que era dichoso y refrescante, el dhyana. De acuerdo con los primeros textos budistas, después de darse cuenta de que la abstracción meditativa era el camino correcto hacia el despertar, y ya que el ascetismo extremo no funcionó, Gautama describió lo que en el budismo se conoce como camino medio, una senda de moderación lejos de los extremos del hedonismo y la mortificación. Esto lo llevó a descubrir el noble camino óctuple, así llamado y descrito por el Buda Gautama en su primer discurso, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma.
en un célebre incidente, estando casi muerto de hambre y debilitado, acepta un tazón de arroz con leche y miel que una joven aldeana llamada Sujata le ofreció, pues por su aspecto tan delgado, creyó que era un espíritu que le había concedido un deseo. Los textos tempranos continúan el relato diciéndonos que en una noche de luna llena, Gautama se sentó bajo la reconocida higuera arbórea sagrada. La más famosa fue la Bodhi, en Bodhi Gaya, jurando que solo se levantaría al encontrar la verdad. Kaundinya y los otros 4 compañeros le abandonaron pues creyeron que se había tornado indisciplinado y que por eso abandonó su búsqueda. Pasó varias semanas debajo de este árbol. Las biografías posteriores cuentan que como empezó una tormenta, Mukalinda, rey de los Nagas serpiente, se enroscó alrededor de Gautama y lo cubrió con su caperuza. Tras 49 días de meditación continua y contando con 35 años de edad, logra entrar al estado Bodhi, que es el despertar, el completo discernimiento. Tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. Según algunas tradiciones, este hecho ocurrió aproximadamente en el 5º mes del calendario lunar, mientras que según otras fue en el 12º mes. A partir de entonces, Gautama sería conocido por sus seguidores como el Buda o el Despierto. Según varios textos tempranos como el Mahasakaka Sutta y el Samanapala Sutta, un Buda ha logrado 3 reconocimientos superiores, recordando sus vidas anteriores, el ojo divino, que permite conocer distintos kármicos de otros y la extinción de intoxicantes mentales. Conforme al budismo en el momento de su despertar, el Buda llevó a cabo una comprensión completa sobre la causa del sufrimiento y sobre cómo eliminarlo. A esta comprensión se le conoce como las 4 nobles verdades. Comprendió que ya no pasaba por él la ilusión del falso. Su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión. Había trascendido el espacio y el tiempo, la vida y la muerte, que había detenido el eterno girar de la rueda del samsara. Es a través del dominio total de estas verdades que alcanzar el supremo estado de liberación o el nirvana es completamente posible para cualquier ser humano. El Buda describió al nirvana como la perfecta paz de una psique que está libre de todo tipo de ignorancias, avidez, odio y otros esclavos. Insalubres para la psique, según varios textos del canon Pali, el Buda se sentó durante 7 días bajo el árbol Bodhi, sintiendo la dicha de la liberación. Estos textos también informan que continuó meditando y contempló varios aspectos del Dharma mientras vivía junto al río Nairanjana, como la originación codependiente, las 5 facultades espirituales y el sufrimiento. Según un relato en el Chatusparishat Sutra y el Lalita Vistara, inmediatamente después de su despertar, el Buda reflexionó si debía o no enseñar el Dharma a los demás. Le preocupaba que los seres humanos, al estar tan dominados por la ignorancia, la avidez y el odio, nunca podrían reconocer un camino que es tan sutil y profundo como difícil de entender. Sin embargo, según el relato, Brahma Sahampati se convenció de que al menos uno lo entendería. El Buda se enterneció y aceptó enseñar. Según el Vinaya Pitaka, 8 semanas luego de su despertar, el Buda encontró a 2 mercaderes llamados Tapusa y Balika, que se convirtieron en sus primeros discípulos. Según los textos, el Buda después se destina a visitar a sus antiguos maestros Arada Kalama y Udaka Ramaputra para hablarles y explicarles sus hallazgos, pero estos estaban muertos. Entonces viajó a la ciudad Sarnath cerca de Benares, en el norte de la India. En el Parque de los Ciervos ofrece su primer discurso a aquellos 5 compañeros con quienes había buscado la iluminación. En los textos antes mencionados, así como en el Ekotarika Agama, el Mahabhastu, los Vinayas de Theravada, Dharmaguptaka y Mahisasaka, el Buda les enseñó el primer sermón, es decir, la enseñanza de el noble sendero óctuple como el camino intermedio alejado de los 2 extremos de la indulgencia sensual y la automortificación.
El texto Pali informa que después del primer sermón, el asceta Kondana se convirtió en el primer ser liberado y el primer monástico. Fue entonces cuando se puso en movimiento lo que en el budismo se conoce como la rueda del Dharma o rueda de la ley. Juntos forman la primera sangha, la comunidad budista. Varias fuentes como el Mahabhastu, el Mahakandaka del Vinaya Theravada y el Chatusparishat Sutra también mencionan que el Buda les enseñó su segundo discurso en este momento, que era el Sutra sobre la característica del no-yo. El Vinaya Theravada también habla de la conversión de Yasa, un maestro de gremio local, y sus amigos y familiares, que fueron algunos de los primeros conversos a la comunidad budista. La conversión de 3 hermanos llamados Kassapa siguió, quienes trajeron con ellos 500 conversos que previamente habían sido ascetas de pelo enmarañado y cuya práctica espiritual estaba relacionada con los sacrificios de fuego. Según el Vinaya Theravada, el Buda se detuvo en Gaya Sisa, cerca de Gaya, y pronunció su tercer discurso, el discurso sobre el fuego. Después de que la comunidad del Buda creciera hasta alrededor de 60 monjes despiertos, él les da instrucciones de deambular solos para enseñar y ordenar personas a la comunidad para el bienestar y el beneficio del mundo. Durante los siguientes 45 años de vida, el Buda viajó a la llanura del Ganges, lo que actualmente es Uttar Pradesh, Bihar, y al sur de Nepal, y le enseñó a una amplia variedad de personas, desde nobles hasta barrenderos, a asesinos como Angulimala y a caníbales como Alavaka. Su sangha disfrutó del patrocinio de los reyes de Kosala y Magadha, por lo que pasó mucho tiempo en sus respectivas capitales. Aunque el idioma materno del Buda sigue siendo un misterio, lo más probable es que haya enseñado en una o más de las variedades de los dialectos de las lenguas indoarias. El Pali puede ser una normalización de estas. La sangha viajó a través del subcontinente exponiendo el Dharma, excepto durante los 3 meses del retiro Vasana, que tiene lugar durante las lluvias que hacen que el viaje sea difícil y hasta peligroso. Otra razón fue que era muy difícil viajar sin causar daño a algún animal. En esta época del año, la sangha se retiraría a los monasterios, parques o bosques y la gente podría encontrarles allí, evitando de esta manera que los monjes mataran accidentalmente a algún animal. El primer Vasana tuvo lugar en Benarés. Luego de esto, el Buda mantuvo su promesa de regresar a Rajagaha, capital de Magadha, y visitar al rey Bimbisara. Los primeros textos también cuentan la historia de cómo los principales discípulos del Buda, Sariputta y Mahamoggallana, ambos estudiantes del escéptico Sanjaya Velatiputta, fueron convertidos por Asaji. También cuentan cómo el hijo de Buda, Rahula, se unió a su padre como bhikkhu cuando el Buda visitó su antiguo hogar Kapilavastu. Con el tiempo, otros sakyas se unieron a la orden como bhikkhus, como el primo del Buda, Ananda, Anuruddha, Upali el Barbero, el medio hermano del Buda, Nanda y Devata. Mientras tanto, el padre del Buda, Suddhodana, escuchó las enseñanzas de su hijo y se convirtió al budismo. Los primeros textos también mencionan a un importante discípulo laico, el comerciante Anathapindika, quien se convirtió en un firme defensor laico del Buda desde el principio. Se dice que le regaló el bosque de Jeta a la sangha a un gran costo. La formación de un orden de mendicantes femeninos, las bhikkhunis, fue otra parte importante del crecimiento de la comunidad budista. Como explica el estudio comparativo de Analayo sobre este tema, hay varias versiones de este evento representadas en los diferentes textos budistas tempranos. Según todas las versiones principales encuestadas por Analayo, Mahaprajapati Gautami, la madrastra de Buda, es rechazada inicialmente por el Buda después de solicitar la ordenación para ella y algunas otras mujeres. Mahaprajapati y sus seguidores se afeitan el pelo, se ponen túnicas y comienzan a seguir al Buda en sus viajes. Con el correr del tiempo, Ananda defiende su causa y pide al Buda que reconsidere su decisión.
5 años más tarde de la formación de la Sangha, este accede a la ordenación de monjas. Razonó que las mujeres y los hombres tienen la misma capacidad para despertar. No obstante, les dio a estas unas normas adicionales a seguir llamadas las 8 Guru Dharmas. Analayo también señala que algunos eruditos modernos han cuestionado la autenticidad de los 8 Guru Dharmas en su forma actual debido a diversas inconsistencias. Sostiene que la historicidad de las listas actuales es dudosa, pero que pueden haberse basado en órdenes previas del Buda. Analayo también señala que varios pasajes indican que la razón de la duda del Buda para ordenar mujeres era el peligro que la vida de una Sramana errante representaba para las mujeres que no estaban bajo la protección de los miembros masculinos de su familia. Debido a esto, los Guru Dharmas pueden haber sido una forma de colocar la orden de monjas recién fundada en una relación con los monjes que se asemeja lo más posible a la protección que una laica podría esperar de sus parientes varones. De acuerdo con Strong, después de los primeros 20 años de su carrera, el Buda se estableció lentamente en Sravasti, la capital del reino de Kosala, pasando la mayor parte de sus últimos años en esta ciudad. A medida que la Sangha crecía en tamaño, surgió la necesidad de un conjunto estandarizado de reglas monásticas, por lo que el Buda desarrolló un conjunto de regulaciones para la Sangha. Estos se conservan en varios textos llamados Pratimoksa, que fueron recitados por la comunidad cada 15 días. El Pratimoksa incluye preceptos éticos generales, así como reglas sobre los elementos esenciales de la vida monástica, como los cuencos y las túnicas. En sus últimos años, la fama del Buda creció y fue invitado a importantes eventos reales, como la inauguración de la nueva sala del Consejo de los Sakyas y la inauguración de un nuevo palacio por el príncipe Bodhi. Los primeros textos también hablan de cómo durante la vejez del Buda, el reino de Magadha fue usurpado por un nuevo rey, Ajatasattu, que derrocó a su padre Bimbisara. El Samanapala Sutta, el nuevo rey, habló con diferentes maestros ascéticos y finalmente se refugió en el Buda. Sin embargo, las fuentes jainistas también afirman su lealtad y es probable que haya apoyado a varios grupos religiosos, no solo a la Sangha budista exclusivamente. Mientras el Buda continuaba viajando y enseñando, también entró en contacto con miembros de otras sectas sramánicas. Hay evidencia de los primeros textos de que el Buda se encontró con algunas de estas figuras y criticó sus doctrinas. El Samanapala Sutta identifica 6 de estas sectas. Los primeros textos también representan al Buda de edad avanzada sufriendo de dolor de espalda. Varios textos lo representan delegando enseñanzas a sus principales discípulos, ya que su cuerpo ahora necesitaba más descanso. Sin embargo, el Buda continuó enseñando hasta su vejez. Uno de los eventos más preocupantes durante la vejez del Buda fue el cisma de Devadatta. Las primeras fuentes hablan de cómo el primo del Buda, Devadatta, intentó asumir el liderazgo de la orden y luego dejó la Sangha con varios monjes budistas y formó una secta rival. Se dice que esta secta también fue apoyada por el rey Ajatasattu. Los textos de Pali también representan a Devadatta como conspirando para matar al Buda, pero todos estos planes fallan. También muestran al Buda enviando a sus 2 discípulos principales, Sariputta y Moggallana, a esta comunidad cismática para convencer a los monjes que se fueron con Devadatta para que regresen. Todos los principales textos budistas tempranos de Vinaya representan a Devadatta como una figura divisiva que intentó dividir a la comunidad budista, pero no están de acuerdo en qué temas no estaba de acuerdo con el Buda. Los textos de Estravira generalmente se centran en 5 puntos que se consideran prácticas ascéticas excesivas, mientras que el Vinaya Mahasangika habla de un desacuerdo más amplio que hace que Devadatta altere los discursos y la disciplina monástica. Casi al mismo tiempo del cisma de Devadatta, también hubo una guerra entre el reino de Magadha de Ajatasattu y Kosala, liderado por un anciano rey Pasenadi. Ajatasattu parece haber salido victorioso.
La narración principal de los últimos días del Buda, su muerte y los eventos posteriores está contenida en el Mahaparinirvana Sutta y sus diversos textos paralelos en sánscrito, chino y tibetano. Según Analayo, estos incluyen el Dirga Agama II, fragmentos sánscritos del Mahaparinirvana Sutra y 3 discursos conservados con traducciones individuales en chino. Los primeros textos muestran cómo los 2 principales discípulos del Buda, Sariputta y Moggallana, murieron justo antes de la muerte del Buda. El Mahaparinirvana representa al Buda experimentando una enfermedad durante los últimos meses de su vida, pero recuperándose. También lo describe afirmando que no puede promover a nadie para que sea su sucesor. Cuando Ananda solicitó esto, el Buda dijo que no iba a elegir a ningún líder para la Sangha. En cambio, le dijo a Ananda que todos deberían vivir como islas para ustedes mismos, siendo su propio refugio sin buscar otro refugio. Con el Dhamma como una isla, con el Dhamma como su refugio, sin buscar otro refugio. De acuerdo a los textos, el Buda comió sus últimos alimentos que había recibido como una ofrenda de un herrero llamado Kunda. Cayendo terriblemente enfermo, el Buda dio instrucciones a su ayudante Ananda para que convenciese a Kunda de que la comida recibida en su casa no tenía nada que ver con su muerte y que se había hecho a gran mérito por ser quien le ofreció su última comida. Los doctores del Bhikkhu, Metanando y Bonginuber, argumentan que el Buda pudo haber muerto de un infarto al mesenterio, una afección propia de la vejez, en lugar de una intoxicación alimenticia. Debido al número de variantes de la escritura y la ambigüedad en la traducción de ciertos términos importantes, el contenido exacto de la última comida del Buda no es totalmente claro. La tradición Theravada, en general, sostiene que el Buda se le ofreció algún tipo de carne de cerdo, mientras que la tradición Mahayana cree que el Buda consumió alguna suerte de trufas o setas. Esto podría reflejar los 2 puntos de vista de ambas tradiciones sobre el vegetarianismo budista y los preceptos para monjas y monjes. Cualquiera sea el caso, ninguna de las fuentes atribuye la enfermedad del Buda a la comida misma. Según el Sutta Mahaparinirvana, después de la comida con Kunda, el Buda y sus compañeros continuaron viajando hasta que estuvo demasiado débil para continuar. Tuvieron que detenerse en Kushinagar, donde Ananda tenía un lugar de descanso preparado en un bosque de árboles, Sala. Después de anunciar a la Sangha en general que pronto entraría al Nirvana final, el Buda ordenó personalmente a un último novicio en la orden. Su nombre era Subhada. Luego repitió sus instrucciones finales a la Sangha. El Dhamma y Vinaya serían sus maestros después de su muerte. Entonces, el Buda preguntó que si alguien tenía alguna duda sobre el Dharma. Ninguno las tenía. Se informa que las últimas palabras del Buda fueron: todas las cosas compuestas decaen. Esfuércense por la meta con diligencia. Luego entró en su meditación final y murió, alcanzando lo que se conoce como paranirvana, el nirvana final, el final del renacimiento y el sufrimiento logrado después de la muerte del cuerpo. El Mahaparinirvana informa que en su meditación final ingresó a los 4 dhyanas consecutivamente, luego a los 4 logros inmateriales y finalmente al estado meditativo conocido como Nirodha Samapatti, el logro de cesación, antes de regresar al 4º dhyana, justo en el momento de la muerte. Según el Mahaparinirvana, los malas de Kushinagar pasaron los días posteriores a la muerte del Buda honrando su cuerpo con flores, música y olores. La Sangha esperó a la llegada del eminente anciano Mahakassapa antes de incinerar el cuerpo. Su cuerpo fue cremado y los restos se guardaron como reliquias y se distribuyeron entre varios reinos del norte de la India como Magadha, Sakya y Kolilla. Estas reliquias fueron resguardadas en monumentos o estupas, una práctica funeraria común de la India antigua. Un ejemplo de ello puede ser el Templo del Diente de Buda en Sri Lanka. Es el lugar en el que se emplaza la reliquia del diente del Buda y que existe en la actualidad.
Siglos después, Ashoka los exhumaría y los consagraría en muchas estupas nuevas alrededor del reino Maurya. Son muchos los relatos de índole sobrenatural que rodean a la historia de las presuntas reliquias, tales como que ampararon la difusión del budismo y que dieron legitimidad a los gobernantes. Según diversas fuentes budistas, el primer consejo budista se celebró poco después de la muerte del Buda para recopilar, recitar y memorizar las enseñanzas. Maha Kassapa fue elegido por la Sangha para ser el presidente del consejo. Sin embargo, los estudiosos modernos disputan la historicidad de las cuentas tradicionales del primer concilio. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre Gautama. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto, así Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.